En su libro El pájaro pintado, Jerzy Kosinski cuenta que en los días que comenzó la Segunda Guerra Mundial, era un niño que vivía en Varsovia con sus padres. Estos lo enviaron entonces a un pueblito remoto bajo la suposición de que allá estaría alejado de cualquier acción bélica. En cierta manera tuvieron razón, pero Kosinski cuenta que por ser judío, tener tez oscura, pelo negro y nariz ganchuda, en un lugar donde todos eran católicos, rubios, de ojos azules y nariz recta, lo explotaban en tareas extenuantes y peligrosas. Lo molían a palos al menor incumplimiento y error, y lo torturaban salvajemente cada vez que ocurrían desgracias que nada tenían que ver con él, tales como accidentes de otros habitantes, problemas con la cosecha y enfermedades de animales de granja. En cierto momento, el por entonces niño Kosinski conoció a un pajarero que cazaba con trampera para luego ir vendiendo las aves por los pueblitos de Polonia, y que le mostró el fenómeno que da nombre al libro. Cuando atrapaba a un pájaro, el resto de la bandada sobrevolaba de una manera que, con cierta dosis de antropocentrismo, podríamos llamar protesta y clamor para que se liberara al compañero preso. Si el hombre lo liberaba, el pájaro volaba a reunirse con el resto de la bandada y escapar. Pero si antes de hacerlo le pintaba el pico de azul o un ala de amarillo o la cabeza de verde, en cuanto el animal se mezclaba con sus congéneres, estos le arrancaban los ojos, las plumas y despedazaban su cuerpo, de modo que en instantes caía muerto. Por eso Kosinski no atribuye sus desgracias personales y a la mala suerte de haber ido a parar a un pueblo de católicos polacos, particularmente perversos, sino una característica mucho más fundamental que compartimos con al menos algunos animales: la agresión a quien, a pesar de pertenecer a la misma especie, así todo es distinto. Ni la gente ni los pájaros agreden a una raza desconocida de perro, de vacuno, de ave. El otro al que se ataca debe tener suficiente similitud, y los esclavistas que martirizaban negros y los soldados que prendían fuego a los guetos no eran perversos con los animales. El otro, el semejante, es el primer objeto satisfaciente, el primero hostil y la única fuerza auxiliar. Así lo afirma Freud en el proyecto, marcando la única posibilidad de vida para el nuevo sujeto, a partir de un otro anterior y externo a él, de quien es imperativo que lo ame y que lo invista si es que ha de devenir sujeto. Esta necesidad del otro para la vida y constitución de cada sujeto crea el amor y también el odio. El amor a partir de la satisfacción y el odio que se incrementa a partir de la frustración, de la rivalidad, del desencuentro. Este texto, voy a saludar a Verónica. La mirada sobre el extranjero es de Fanny Blanc Cereijido, médica y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es un libro que ella junto a Pablo Yankelevich compilaron de varios textos. Está publicado por Libros del Zorzal. El otro, El extranjero. Si a alguien le interesa el libro, yo lo puedo enviar digitalizado, lo tengo en versión digital. Bueno, hoy es la segunda entrega de este ciclo que hace esta reflexión sobre la contradicción entre inmigrantes y xenofobia.
La xenofobia se traduce como el miedo al extranjero, el odio al extranjero. ¿Y dónde estaría la contradicción? Que encontramos inmigrantes en distintos lugares del mundo que son xenófobos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a tener miedo o va a odiar a alguien de su propia condición? Bueno, son los pájaros pintados, de los que habla Jerzy Kosinski, que tal vez muchos lo ubican más por su libro Desde el jardín, que después la película inspirada en ese libro fue protagonizada por Peter Sellers. Bueno, el pájaro pintado es esta demostración de que aún perteneciendo a la misma especie, basta con un detalle para poder ser objeto de discriminación, de exclusión, de castigo, de estigmatización. Y es ahí donde yo pienso, reflexiono, cómo se da un proceso de identificación y también cómo se construye y se constituye una identidad, es decir, alguien que es un inmigrante en otro país, obviamente, considera que existe una escala de importancia respecto del resto de los inmigrantes. A mí hace poco alguien que vive en Miami me dice, bueno, somos argentinos que vivimos en Miami, no somos venezolanos, no somos mexicanos, no somos puertorriqueños. Es decir, como que consideran que dentro de los inmigrantes hay inmigrantes preferibles a otros. Lo mismo ocurre en Europa, es decir, muchos inmigrantes, más que tener una autoconciencia como extranjeros, sienten que por ser, en nuestro caso, argentinos en España, por ejemplo, bueno, tienen, digamos, otra jerarquía, porque, bueno, en Argentina hay hubo mucha inmigración española e italiana, entre muchas otras, por supuesto, pero por lo general España e Italia son los lugares de donde vino esa primera, esa segunda ola migratoria. Están también hoy los inmigrantes ambientales, aquellos que se van de sus lugares de pertenencia por problemas de alimentación, de falta de alimentación, de falta de agua potable. También los que emigran por cuestiones de guerra. Nosotros estamos viviendo en un mundo en guerra. Alain Badiou dice que lo que caracteriza al siglo XX es que es un siglo que siempre estuvo en guerra. Entonces, aquí comenzamos a desandar esta cuestión de la inmigración. Yo veo y he visto desde que era una niña esta ilusión de ser europeos. Lo he visto mucho, sobre todo la clase media argentina, esta necesidad de decir, bueno, mis abuelos vinieron de Francia o mis bisabuelos vinieron de España o de Alemania, donde ahí hay toda una cuestión, como decíamos al comienzo, donde se juega un proceso identitario, se construye una identidad, pero al mismo tiempo creo que el problema de la construcción de una identidad tiene esta parte opaca donde no sentimos todavía una pertenencia a este lugar. Hay un libro precioso y creo que muy poco conocido de Scalabrini Ortiz, Tierra asignada, tierra de profetas, y es un libro donde él escribe poesía. Pero también él habla al comienzo, en un pequeño ensayo, de su experiencia en París y su desencanto. Es decir, él fue a París pensando que se iba a encontrar con esa ciudad de las luces, con ese lugar emblemático para la cultura argentina, pero que él encontró otra cosa, se desilusionó.
pero hay poemas muy hermosos ahí, muy significativos para pensar el sentido de pertenencia, la extranjeridad, esto que se denomina incilio, cuando sentimos el exilio, pero en el lugar donde estamos, es decir, no es que nos fuimos a otro lugar expulsados por algún motivo, que ese sería el exilio. El incilio es vivir esa extrañeza, ese desarraigo en el propio lugar. Y también un fenómeno que a mí particularmente me impacta es esta necesidad de tener otra ciudadanía, ¿no? Como que eso nos va a dar mayor prestigio, otro estatus, decir, bueno, yo tramité la ciudadanía en Europa, a mis hijos les hice el trámite para que tengan la ciudadanía, pero no en un sentido cosmopolita de ciudadanos y ciudadanas del mundo, sino con esta cuestión de la jerarquía. Es decir, ojo que yo tengo ciudadanía europea, que me puedo ir allá y estoy, y eso me da a mí otra estatura social, otra forma de considerarme y ser vista o visto ante los demás. Este libro en particular va trabajando esta cuestión del otro, del extranjero, de la otredad, que es una categoría de un filósofo francés, Emmanuel Levinas, donde él intenta diferenciar la alteridad de este alter ego y este otro que me diferencia, que nos separa, de una alteridad discriminada, que ahí él va jugando con las palabras, es muy difícil traducirlo al español y por eso los que lo traducen como otredad. Esa extrañeza respecto de alguien que viene de otro lugar, que viene de otra cultura, pero por sobre todo que habla otra lengua, habla otro idioma. Entonces, en estas contradicciones que ocurren hoy, que ocurren en la actualidad, pienso por qué hay personas homosexuales y al mismo tiempo homofóbicos, y en este caso inmigrantes que son xenófobos. Estas contradicciones tienen mucho que ver con lo que venimos conversando, con esta cuestión de que aún perteneciendo a la misma especie, que en nuestro caso sería la especie humana, y hasta podríamos decir, bueno, la condición humana, también pensar que podemos pertenecer a un mismo conjunto, el conjunto de mujeres, de varones, el conjunto de escritores, escritoras, el conjunto de feministas, etcétera. Es decir, hay muchos conjuntos. Siempre cito esto de Badiou, que todo conjunto está excedido en sus partes, entonces cuando se excede, ese conjunto comienza a resquebrajarse, y en ese resquebrajamiento, que es una palabra que no la usa Badiou, la estoy diciendo yo por una cuestión didáctica, se puede producir el simulacro o se puede producir el acontecimiento. El acontecimiento siempre se produce en orden al bien, y el simulacro siempre tiene relación con el mal. Entonces, este conjunto de inmigrantes, de extranjeros, se encuentra muy resquebrajado, y ahí es donde podemos ver este fenómeno donde el simulacro sería este inmigrante que traza una línea de discriminación o de expulsión con respecto a otros inmigrantes. Inmigrantes ilegales, inmigrantes que no tienen una visa o se les venció la visa, inmigrantes a los que se les ha rechazado la posibilidad de una residencia o la ciudadanía. Entonces, alguien que emigra desde cierta nacionalidad, desde cierto lugar, conquista, logra una ciudadanía en otro país, entonces ya se considera parte de ese país y su país de origen
queda en un lugar muchas veces de ninguneo, decimos en nuestro lunfardo. Yo hace poco escuché a alguien que hace muchos años que vive en otro país, en el extranjero, y que tiene la ciudadanía de ese país, y dijo, sí, yo estuve en una reunión acá en Argentina y yo era la única extranjera. Es decir, que alguien que es argentino o argentina, que hace muchos años que vive en otro país, considera que ahora en Argentina es una extranjera. Entonces ahí vemos esta contradicción, al menos la estamos planteando en este ciclo como una contradicción. Por supuesto que el tema es mucho más complejo, pero yo también escribí hace un tiempo ya, y esta es una fecha muy cara para nosotros, para nuestra historia, estas fechas de marzo, que conmemoramos los 50 años del golpe del 76. Y escribí hace un tiempo ya un artículo sobre la noche de los lápices, y yo dije que esos adolescentes, esos jóvenes que luchaban por un boleto estudiantil, fueron los pájaros pintados, tomando este cuento de Jerzy Kosinski. ¿Cuántos de nosotras y de nosotros somos pájaros pintados, ¿no? Esta estigmatización de decirle a alguien que es zurdo, que es cuca, que, bueno, toda la cantidad de epítetos y insultos que recibimos en general, y hay un montón de palabras que no quiero lastimar el lenguaje con todo eso, pero está la complejidad que hoy podemos ser extranjeros en nuestro propio lugar, podemos ser extraños en las instituciones en las que transitamos, podemos ser excluidos de un conjunto al que pertenecemos y hemos querido pertenecer. Entonces, abro esta contradicción a un montón de situaciones que exceden el hecho de tener una ciudadanía, irse a vivir a otro país, los motivos por los cuales alguien decide irse. Sí, lo que yo veo no es un trabajo científico, pero sí veo desde hace mucho tiempo ya que el inmigrante argentino, no estoy hablando de quien se fue del país exiliado o perseguido políticamente o expulsado, sino de alguien que decide libremente, incluso en democracia, bueno, me voy a vivir a otro lugar. Y lo que veo que a diferencia de otros inmigrantes que van a otro país porque no tienen trabajo, no tienen futuro, no tienen posibilidades de una vida digna, por lo general los argentinos emigran por esta fantasía de creer que ser descendientes de europeos y de conseguir esa ciudadanía y de irse a vivir afuera les da otra posición social y otra consideración. Eso lo veo mucho, no quiere decir que sea 100%, porque nada es 100%, o como diría Lacan, no todo. Es decir, hay sí una regla bastante notoria, que al menos la he observado mucho gente que dice con orgullo, mi hijo está viviendo en Australia, mi hija está viviendo en España, mi nieto está viviendo en Francia. Y cuando uno le pregunta ¿qué hacen allá? Y son mozos, están limpiando hoteles. Alguien hace poco me dice, sí, mi hermana está viviendo en Berlín. Uy, le digo, qué interesante experiencia. Sí, me dice, está limpiando casas en Berlín. Y no es gente que acá está en la pobreza, está sin ninguna posibilidad de trabajar o de estudiar, sino que todo lo contrario. Entonces hay algo ahí, hay algo que incluso en esta contradicción que estoy planteando, creo que se sienten
no parte de este país y de esta historia y se sienten o creen sentirse más parte de otro país y de otra historia. Por supuesto, esto no lo vamos a resolver en media hora, pero es interesante comenzar a pensar las contradicciones hoy y los malentendidos ahora, ¿no? Que por supuesto las contradicciones y los malentendidos tienen todo un devenir, pero hoy, yo diría los últimos años se está dando mucho eso, ¿no? Y este tipo de contradicción. Y un poco para terminar, quería decir que también en una conversación hace poco, alguien me dice, ¿y por qué hablamos del pasado? ¿Qué necesidad hay de hablar del pasado? No tenemos que hablar del pasado. Y acto seguido dice, no hay que dejar entrar a los inmigrantes, porque claro, el inmigrante está totalmente estigmatizado, porque se piensa que el inmigrante es alguien que viene a traer otras costumbres, puede ser alguien que pone en peligro fuentes de trabajo, etc. Entonces yo le dije, bueno, pero si en el siglo XIX hubiesen pensado así, nosotros no estaríamos acá, porque los que estábamos en esa reunión, todos, incluso todas, decían con mucho orgullo, porque mi abuelo vino de Polonia, qué sé yo, mi bisabuela era checoslovaca, bueno, entonces decía yo, qué contradicción, ¿no? Es decir, bueno, estaba bien en aquellos tiempos que vinieran los inmigrantes a Argentina, porque así estamos nosotros acá, ¿no? Vinieron por diferentes motivos. Pero ahora no hay que dejar entrar más los inmigrantes. Y acá destaco, un poco para terminar esta charla, que ya lo hemos visto y lo hemos comentado, el concepto de aporofobia, de que en realidad la discriminación al inmigrante es al inmigrante pobre. Porque si ese inmigrante es alguien que tiene una posición económica de riqueza, de fortuna, está bien, ¿no? También hay una cuestión, un atravesamiento cultural de gente que vive en otros países y dice, voy porque vienen y nos traen otras costumbres, otras religiones, eso no es bueno. En fin, es un tema complejo de tratar, de abordar, pero que creo que entre todas estas contradicciones que vamos a ir pensando en este ciclo, es algo muy interesante de ver qué pasa con nuestra identidad, qué pasa con nuestro sentimiento de pertenencia, con nuestra identidad, cuánto de eso afecta a la manera en que vivimos, por ejemplo en Argentina, la manera en que valoramos un patrimonio cultural, una historia. Y no solo eso, yo creo que los pueblos originarios en Argentina se han sentido y se deben sentir aún en la actualidad extranjeros en su propio territorio, porque se los ha expulsado insistentemente y se los ha estigmatizado. Es decir, que no es necesario que alguien venga de otro lugar para ser considerado un extraño, un peligro, una amenaza, sino que alguien que nació aquí, vive aquí y ancestralmente han pertenecido a esta tierra, son discriminados y son estigmatizados. Fíjense cuántas complejidades. Ahora, afortunadamente, la película de Lucrecia Martel está teniendo mucha resonancia, ella misma en muchas entrevistas, reportajes, yo recomiendo que la escuchen, porque precisamente está tratando este tema y creo que es una deuda que tenemos como sociedad, como comunidad, una deuda institucional. Alguna vez, en el año 92, me dijeron a modo de insulto que yo era indigenista, porque estábamos organizando en la universidad una serie de actividades
con respecto a los 500 años del descubrimiento de América. Lo habíamos invitado a Adolfo Colombres, donde Adolfo hablaba del cubrimiento de América en el momento en que llegaron los europeos. Entonces, en ese momento, a mí me lo decían a modo de insulto que yo era indigenista. Así como lo decíamos al comienzo, te pueden decir cuca, zurda, entonces con esas palabras te insultan. Y en realidad, ser indigenista, amar a nuestros pueblos originarios, reconocer que nuestra cultura viene mucho de ahí y que esta necesidad de pintar un pájaro para que el resto de la bandada lo destruya, habla mucho de una persona, de una política, de un movimiento, de un partido. Entonces, quien está pintando pájaros para encerrarlos, castigarlos, discriminarlos, habla mucho del simulacro, en sentido de Badiou, de esta supuesta lucha contra el mal, y mientras tanto se lucha contra un mal imaginario, construido a sabiendas de que se está destruyendo un patrimonio cultural. Al mismo tiempo, quien lucha contra el mal lo que hace es encarnar el mal en sí mismo. Un abrazo, gracias por compartir hoy esto, y les reitero, sobre todo para los que se incorporaron más tarde, que yo tengo el libro en formato digital si lo quieren. Todos los artículos tienen una gran actualidad. Es un libro que tiene muchos años. Lo compré en Concepción del Uruguay, en la Librería Universal. Y ya les digo de qué año es. La edición es del año 2003. Y lo seguimos leyendo y sigue teniendo mucha actualidad. Y también, bueno, por supuesto, el cuento de Jerzy Kosinski y el pájaro pintado. Un abrazo.